La familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, madre, padre, hermanos, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, y con sentimientos afectivos que los unen. Bueno, la familia tradicionalmente se concibe como el núcleo primario de organización social y para mí pues constituye como el factor de unidad orgánica que, a partir del cual se conforma toda la comunidad. Entonces sí creo que la familia es como el núcleo más importante de organización de la sociedad, ¿no? Existen varios tipos de familias. La familia nuclear, donde los padres e hijos también se conocen como círculo familiar. Familia extensa, donde además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos u otros parientes consanguíneos afines. Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos o por amigos, donde el sentido de la palabra familia no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad. Para mí, ¿qué es la familia? Para mí la familia es el principal núcleo social de, 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 de aprendizaje, de enseñanzas, de poder conformar a un ser humano, cualquiera que sea su ideología religiosa, política o preferencia sexual, que crea eso, ¿no? El ser humano que va a ser toda tu vida. La familia, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha sufrido transformaciones paralelas a los cambios de la sociedad. Las funciones de proteger, socializar y educar a sus miembros las comparte cada vez más con otras instituciones sociales, como respuesta a las necesidades de cultura. Bueno, los cambios que ha sufrido la familia son diversos porque tiene que ver mucho con el desarrollo de la sociedad. Si la sociedad es dialéctica, es cambiante, es transformadora, evidentemente la familia también lo es. Entonces los cambios tienen que ver mucho con el desarrollo cultural, el desarrollo económico, el desarrollo antropológico y el desarrollo demográfico, por decir algo en este momento que siempre lo hemos vivido, pero en el siglo XXI. Las grandes migraciones diversifican la familia, generan hibridación cultural, generan apropiación de elementos culturales. Por ejemplo, nuestra relación vecinal con Estados Unidos de Norteamérica pues ha modificado las pautas de consumo y de convivencia dentro de las familias, de alguna manera a través de ese procedimiento o de ese proceso migratorio, ¿no? Entonces creo que los cambios han sido cada vez más intensos, cada vez más complejos, y diferentes, ¿no? En 1991, 1 de cada 4 hijos vivía solo con uno de sus padres, por lo general, la madre. Sin embargo, muchas de las familias monoparentales se convierten en familias con padre y madre a través de un nuevo matrimonio o de la constitución de una nueva pareja de hecho. Afecta muchísimo porque el niño, por ejemplo, cuando va al kinder, ¿verdad? Ahí ve a sus compañeritos que platican, mi mamá, mi papá, y eso es donde ellos empiezan a preguntar, ¿por qué yo no tengo papá? ¿Por qué yo no tengo mamá? ¿Por qué yo estoy con mis abuelos? O sea, ahí ellos les está afectando, pues, psicológicamente esa figura. De hecho, pues, estamos acostumbrados de que una familia, debe de haber los dos patrones, ¿verdad? La mamá y el papá. ¿Cómo cree que me afecta? Yo creo que no hay ninguna afectación. Mira, a mí, por ejemplo, ¿no? Yo vengo de una familia de 2 mamás, donde muy adolescente, yo siendo adolescente, mis mamás deciden separarse, deciden llevar vidas por separado, pero yo quedo en medio de esa guerra, ¿no? En medio de esa decisión personal, insisto, individual, con 2 hermanos, ¿no? Y un hermano de cada lado, imagínate, ¿no? Porque un hermano se va para allá y otro hermano se queda. Entonces para mí era muy complicado enfrentar pues esta etapa de mi vida, porque finalmente para mí mis mamás de toda la vida se separaban y estaban en una guerra encarnizada en medio, y en medio estaba yo, y de un lado estaba un hermano, una mamá, y del otro lado estaba la otra hermana y la otra mamá, ¿no? Que son una decisión como personas, como seres humanos, que hoy que soy mayor la respeto y la reconozco, pero fue muy difícil, porque son tus figuras, ¿no? Y te pongo este ejemplo porque de repente ese famoso ejemplo, ¿no? De que por falta de un papá es gay o por falta de una mamá es lesbiana, totalmente falso, El 80% de la comunidad LGBTI de este planeta viene de una familia heterosexual y bien conformada, por ejemplo, ¿no? Como bien dicen por ahí los pro familia de la familia nuclear, ¿no? De una familia
socialmente o religiosamente conformada, o sea, el 90%, 80% de la comunidad LGBT de este planeta viene de una familia de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que romper primero ese tabú de que no influye en tu sexualidad el no tener un papá, no tener una figura paterna, una figura materna. Segundo, sí influye en el desarrollo, pues, por supuesto, ¿no? Yo creo que siempre para un varón es importante tener un varón al lado, ¿no? Yo creo que también para una niña, para una mujer es importante tener una mujer al lado, porque obviamente van a compartir muchos temas entre mujeres y entre hombres, pero no creo que tampoco que sea fundamental o sea algo verdaderamente trascendental en la vida de un ser humano. No lo creo. ¿Y por qué no lo creo? Pues porque me he dedicado a prepararme y me he dedicado a investigar, y estudios internacionales lo dicen, ¿no? No decide el futuro social o el futuro de un niño o de una niña el hecho de perder una u otra figura. Comprobado, ¿no? En el pasado, las familias monoparentales eran a menudo consecuencia del fallecimiento de uno de los padres. Actualmente, la mayor parte de las familias monoparentales son consecuencia de un divorcio, aunque muchas están formadas por mujeres solteras con hijos. La relación de los padres siempre va a afectar a los niños. Si es una relación buena, dijéramos dialogante entre los padres, pues el niño va a entender que la relación entre dos siempre es un proceso de negociación. Entonces va a ver que su papá o su mamá, aunque estén enojados o estén contentos, siempre van a tener el diálogo como un proceso de mediación donde su vida personal no está en riesgo. Pero cuando el niño vea que hay agresividad de uno o de otro, pues evidentemente que hay una influencia muy negativa, porque el niño va construyendo, lo reitero, su representación de la realidad. Si él ve que dos adultos que se unieron y esa unión está marcada por el conflicto, por la agresividad, por el engaño, por la simulación, pues el niño va a pensar que así es la relación entre dos adultos. ¿Qué vamos a tener en ese niño? Que cuando llegue adulto, pues él va a pensar que la vida es así. Por ejemplo, los últimos estudios que hay sobre violencia de hombre contra mujer, normalmente son pautas de comportamiento que provienen de la niñez. Es el niño que vio a su padre o a su madre, en su caso, golpear a su pareja. Entonces a mí me parece que esa parte sí tiene una influencia decisiva, ¿no? Una vez definida la familia como punto de partida, entendemos que se trata de un concepto muy amplio. Bueno, las características de la familia, una tiene que ver con el principio de solidaridad, otra tiene que ver con el principio de unidad, otro tiene que ver con el principio de eficacia, porque sin duda la familia se constituye de integrantes que van construyendo sus propias metas, sus propios objetivos. Entonces la eficacia para lograr esas metas y objetivos también es parte de la familia. Otra característica tiene que ver con la apropiación y construcción de valores, de significados y de representaciones de la realidad. Eso es muy importante, ¿no? La familia, a mi juicio, es ante todo una representación del mundo y de la realidad. Los hijos llegan al mundo siempre viendo la representación que los padres comparten con ellos. Las parejas de homosexuales también forman familias homoparentales, en ocasiones mediante la adopción. Estas unidades familiares aparecieron en Occidente en las décadas de 1960 y 1970. La sociedad nunca va a estar lista. A la sociedad hay que educarla, hay que transformarla, ¿no? Hay que enseñarle. Mira, lamentablemente vivimos en un país, o vivimos sobre todo en un estado, donde la sociedad no logra evolucionar porque es incapaz de aceptar o de reconocer o de escuchar una opinión diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es nuestra obligación, aquellos que buscamos transformar esta sociedad y crear un núcleo más aceptable, más de igualdad, más de respeto? Educar. La sociedad nunca va a estar preparada para nada, ¿eh? La sociedad tenemos que prepararla. ¿Cómo la vamos a preparar? Con visibilidad, con políticas públicas, con información, para que pueda estar completamente preparada a reconocer y aceptar lo que es diferente, ¿no? Que a lo mejor no es igual a lo que tú consideras que es lo correcto, pero es diferente y merece respeto por el simple hecho de eso, de ser diferente, ¿no? La sociedad no está preparada en Durango, nunca lo va a estar. Y lo que tenemos que hacer nosotros es transformar y visibilizar eso para que la sociedad aprenda a reconocerlo. Porque, insisto, la sociedad no tiene que estar preparada para aceptar a otra persona, o para aceptar la igualdad. No tiene que estar preparada. No es una condicionante. La sociedad debe entender y aprender a respetar.
y a estar preparada para los cambios sociales que vienen. Es simple, porque de repente cuando hablamos de la sociedad está preparada, no podemos fundamentar las decisiones en todos los sentidos, sobre todo en tema de derechos humanos, a una sociedad. Porque imagínate, ¿no? Si nos ponemos a escuchar la opinión personal, religiosa o política de un sector mucho más grande al sector afectado, pues nunca avanzarían los temas, ¿no? Entonces, la sociedad, los derechos humanos no están obligados a vincular o a generar conciencia de manera inmediata sobre un sector más grande, a diferencia de proteger al sector más pequeño, ¿no? Por ejemplo, en Durango, hoy el simple hecho de que un congreso local reconozca como un derecho humano el matrimonio igualitario y la adopción es un mensaje claro a la sociedad. El tema es un tema legislativo, el tema es un tema legal, el tema es un tema de derechos humanos, y ese mensaje positivo por sí solo ya está transformando el entorno social. Las políticas públicas transforman, ¿no? Hoy un claro ejemplo, ¿no? Sabes que no puedes manejar con alcohol en tu cuerpo porque es un delito. Entonces, si no puedes tipificar un delito, el discriminar o el segmentar a un sector de la sociedad, ¿cómo vas a generar esa educación, esa conciencia social? Insisto, es lamentable que en Durango, en un país como el de nosotros, tengamos que recurrir a esto para que la ciudad pueda tener esa transformación, ¿no? Entonces yo creo que el tema está ahí. No está preparada, no está preparada, nunca lo va a estar. ¿Cuál es la otra parte? Tampoco tiene que estar para poder generar esto, ¿no? No hay una responsabilidad como tal para poder generar esto. La única y mayor responsabilidad, y la responsabilidad superior, es la igualdad, el respeto y la inclusión de todos los sectores de la sociedad. En los años de los 90 se comenzaron a promulgar leyes en diferentes países, la mayoría europeos, que ofrecen protección a este tipo de familias. La imagen que nosotros tenemos es que en una familia nuclear hay dos grandes anclajes, uno es el papá y otro es la mamá. Pero en la sociedad contemporánea el índice de divorcios ha crecido muchísimo, es decir, casi estamos rozando ya el 40% en México, que es un índice muy alto. Pero esto no significa que los niños que crecen de manera uniparental con papá o mamá signifique que crecen desvalidos. Vuelvo al tema del rol, de la responsabilidad. Tenemos madres que se ocupan perfectamente de sus hijos y los hacen enormemente exitosos, o de padres que se hacen cargo de sus hijos y los hacen enormemente exitosos. Yo pensaría que ahí más bien, ya cuando hay una relación donde hay un divorcio, hay una fractura y uno de los dos tiene que hacerse cargo de sus hijos, yo pienso que ahí tiene que ver más bien con el dispositivo personal que se tenga para sacar adelante a la familia. De hecho, está demostrado que ahí sí no hay, como dijéramos, un efecto mayor en el comportamiento del hijo, en la medida que hay una atención, dijéramos, muy cercana, muy afectiva, muy dialogante con el hijo. Cuando eso es así, pues me parece que no hay ningún problema. El problema sería que al faltar la mamá o el papá, el otro padre se desresponsabilizara totalmente, que ahí sí hay efectos muy negativos, por supuesto. En el seno de la familia se producen procesos básicos. La expresión de sentimientos, adecuados o inadecuados, la personalidad del individuo y patrones de conducta. Todo esto se aprende en la dinámica familiar. Porque nosotros como padres formamos a nuestros hijos dentro de nuestra familia y luego los formamos para que formen parte de una sociedad. Que se supone que si nosotros inculcamos valores, nuestros hijos van a crecer practicando ese tipo de valores. Si nosotros inculcamos respeto, el diferente tipo de valores, a los niños, eso les va a formar, ¿verdad? Aunque nosotros como padres, nuestros hijos nos atienden un 30% de lo que nosotros les decimos, de todas maneras lo que nosotros les estamos inculcando se les queda y se les queda por siempre. La familia, como primer núcleo de convivencia, es uno de los principales contextos socioeducativos de valores. Por lo tanto, es responsabilidad de sus integrantes la construcción de estos mismos. Recordemos que toda institución se caracteriza por tener normas y principios básicos que le dan regularidad y continuidad. Si la familia no fuera una institución, pues evidentemente sería un caos, ¿no?
regresaríamos un poco a la idea del comunismo primitivo, ¿no? Entonces la sociedad moderna, sobre todo la sociedad moderna, se rige por normas y principios. Entonces los valores que genera una familia pues tienen que ver con los grandes principios de la misma sociedad que la gobierna, ¿no? Entonces los valores tienen que ver con una constitución, tienen que ver con un orden espiritual, tienen que ver con un orden jurídico. Entonces los valores se configuran dentro de la familia, pero también dentro de la sociedad. Y son valores que se van moviendo también. Es decir, si hablamos de los valores el valor de la honestidad, por ejemplo, pues evidentemente es un valor que se está movilizando dentro de la familia, pero también dentro de la sociedad. Entonces creo que los valores se generan dentro de la sociedad, pero se confirman dentro de la familia, ¿no? En años anteriores nosotros, la mayoría tenemos respeto por la familia, tenemos valores, ¿verdad? Tenemos principios que nos han inculcado nuestros padres y a lo mejor hasta nuestros abuelos. El aspecto familiar suele ser el determinante en el desarrollo de los factores psicosociales y por ende en las conductas individuales. Su importancia radica en que el comportamiento supervisado o no en casa puede ser exportado y generalizado a otros contextos donde el joven interactúa. Los valores familiares vienen de la persona de manera individual. Yo creo que hoy hablan mucho, ¿no? Me queda claro que en la familia formas gran parte de tu personalidad, formas gran parte de tus valores, pero vienen más de un tema individual, ¿no? De un tema de ejemplo, por ejemplo, ¿no? A ver, yo algo que a mí me ha molestado mucho durante muchos años es que hay sectores o familias que se atreven a juzgar otro tipo de familias porque creen que son inferiores, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Creen que una familia de papá, mamá e hijos es inferior a una familia de una madre soltera, de un padre soltero, de unos abuelitos que crían a sus nietos, o de una familia lesbo o homoparental. Entonces, ¿cómo puedes inculcar valores si menosprecias a otras familias? Entonces yo creo que eso es de manera individual, ¿no? Yo creo que me queda claro, la familia influye en tu formación como persona, pero yo creo que todo ser humano llegamos a una edad de madurez que podemos ser capaces de transformar, de aceptar, de recoger lo positivo, lo negativo que eso nos ha inculcado, ¿no? Un claro ejemplo, y lo digo de manera personal, a mí desde muy pequeño se me inculcó una religión, se me inculcó una ideología política, y yo llega el punto de mi madurez como persona que yo decidí el profesar o no profesar una religión, el profesar o no profesar afinación a un partido político, el profesar o no profesar algo socialmente aceptado, ¿no? El querer aceptar mi propia sexualidad, el aceptar mi propia sexualidad, el defender mi propia sexualidad, el poder ejercerla de manera libre y responsable, pues fue una decisión individual, ¿no? Y si yo me hubiese quedado con esa escuela o con esa ideología de familiar o entorno social, pues yo creo que no estaríamos platicando en este momento de estos temas, ¿no? Yo creo que reconozcamos, los valores vienen de la familia, sí, se inculcan en la familia, sí, se amaban en la familia, sí, pero llega el punto en tu vida que tú como persona individual y madura tienes que reconocer y tomar lo que es positivo. Insisto, no todo lo que las familias te inculcan desde pequeño es lo correcto, ¿no? Esta comprende el primer escenario en donde se forma el individuo. De ahí depende su adaptación al medio ambiente. El contexto familiar es quizá el factor más persuasivo que influye en el desarrollo social del individuo. Ahí es donde la persona forma parte de una clase social, determinando diferentes formas de interacción física o verbal en la que el individuo adquiere valores y principios, y se fijan patrones de comportamiento que determinan su relación con los demás escenarios sociales. Depende de qué perspectiva se vea, porque el distanciamiento, a mi juicio, es una posición que tienen las familias. Por ejemplo, yo hablo en la Revolución Industrial Inglesa, sobre todo finales del siglo XIX, pues hablamos de que los padres, sobre todo el padre, se pasaba todo el día en la fábrica, ¿no? Y no había contacto del padre con el hijo. Y aunque hubiera contacto, la relación era prácticamente nula porque el niño también trabajaba. Entonces, hoy se habla mucho de que se ha perdido el contacto con los hijos, pero yo pensaría que hoy más que nunca el contacto es mucho más cercano.
Lo que pasa es que deja de ser cercano cuando el padre o la madre empiezan a delegar responsabilidades en otros, menos en ellos mismos. Por ejemplo, llámese guarderías, llámese abuelos, llámese hermanos, pero es un asunto de responsabilidad personal. Yo no diría que la sociedad en sí está contribuyendo a dividirnos, ¿no? Entonces, yo pensaría que tiene que ver más con los roles sociales que cada padre de familia esté dispuesto a jugar, ¿no? Porque ciertamente uno puede estar trabajando todo el día, pero eso no significa que uno no tenga acercamientos con los hijos. Hoy, con la realidad virtual, uno puede estar en contacto permanente con sus hijos, ¿no? La comunicación es el principal mecanismo de interacción en los seres humanos. A través de ella se conocen y negocian los espacios en la vida cotidiana, al igual que se entregan o vivencian las creencias, las costumbres y los estilos de vida propia de cada familiar, comunidad o espacio social al que se pertenece. Nosotros como padres somos formadores de que debe de haber comunicación, debe de haber unión en la familia. Si nosotros no formamos bien a nuestros hijos por supuesto que pues se van a ir o van a buscar la atención que nosotros no les damos como padres. La importancia que juega la comunicación es fundamental. Hoy en día me parece que los canales de diálogo son muy grandes por el mundo virtual del que le hablaba hace un momento, y todo tiene que ver absolutamente con la comunicación, tanto con la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Todos los sujetos hablamos a través de nuestras expresiones, de nuestros gestos, de nuestro temperamento. Todo absolutamente es comunicación. Entonces, creo que la comunicación prácticamente es la base y el fundamento de una relación familiar. Un sitio donde no hay comunicación, o una familia sin comunicación, invariablemente, pues es una familia donde puede haber conflicto todos los días, desencuentros todos los días, dificultades todos los días. ¿Por qué? Porque la comunicación es lo que nos ayuda absolutamente a enfrentar todo, ¿no? Y a través de la comunicación es como le podemos encontrar salida y respuesta a cada problema que se nos presente, ¿no? La familia no solo debe garantizar a los niños condiciones económicas que hagan posible su desempeño escolar, sino también debe prepararlos desde su nacimiento para que puedan participar y aprender activamente en la comunidad. Donde quiera que nosotros estemos hay límites y hay normas, y esas debemos acostumbrarnos a respetarlas, porque nosotros somos seres sociales y debemos de estar siempre acostumbrados a respetar, a acatar órdenes. Si nosotros no inculcamos en nuestros hijos los valores o las normas y las reglas, nuestros hijos van a hacer lo que ellos quieren. Entonces los estamos formando para que sean unos buenos ciudadanos. Me parece que los límites y las reglas es algo que se debe enseñar desde muy temprana edad, es decir, en el momento en que el niño llega al mundo y ve que la realidad está construida para adultos, pues nosotros estamos obligados a darle las herramientas y el conocimiento de reglas y normas para que sepa cuáles son sus límites y que sepa que hay ciertos puntos hasta donde se llega y hay otros puntos a donde no tiene que llegar. Entonces me parece que sí es necesario que haya límites y reglas. La familia es considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, siendo mucho más que una unidad jurídica, social y económica. La familia es, ante todo, una comunidad de amor y de solidaridad.